Se encuentra con nosotros ya el maestro Manuel Encinas Islas. Él nos va a hablar de la corrupción, definición y cómo denunciarlo. Manuel es colaborador del proyecto DDHH y bueno, pues nos va a hablar de ese tema interesante que se menciona en muchas partes, se menciona, pero no sabemos bien cómo se define y sobre todo qué hacer en caso de observar o tener conocimiento en caso de corrupción, ¿verdad, Manuel? Así es. Buenas tardes, Aarón, y buenas tardes para toda la gente que está escuchando. Sí, justo la primera parte, digamos, aquí es sobre qué es corrupción. Sí. Quien está escuchando ahorita, todos hemos escuchado el término, seguramente, Claro. ¿no? Eso no es ajeno. Sí. Y lamentablemente todos identificamos una situación que asociamos con la corrupción. Pero ya cuando preguntas, oye, ¿y qué es corrupción? A ver, redáctalo en una definición, por ejemplo, escribe, pues es esto y esto y esto y esto. Y entonces un montón de supuestos de los que es corrupción, ¿no? Entonces ese es como que un primer problema, ¿no? Cuando hablamos de corrupción. Y ya cargándolo aquí como a la parte legal, Sí. pues de repente las personas no tienen claro exactamente qué es entonces, ¿no? Porque de repente escuchamos algo que no nos agrada o que tiene un resultado negativo y resulta que no es corrupción. Y hay ahí de repente supuestos en los que, bueno, esto no me parece tan raro o tan grave, pero sí entra dentro de lo que es corrupción. Entonces, pues es un problema con la definición de corrupción. Y el que no tengamos una sola definición, pues de repente se convierte en un problema, ¿no? Porque yo pienso que es una cosa, tú piensas que es otra. Entran ahí también cuestiones morales, ¿no? Entonces, hay cierta tolerancia que pudiera tener algunas personas a la corrupción y que les parezca invisible. Entonces, pues es un problema entender qué es la corrupción. Si ya te pones a estudiarlo, pues te encuentras ahí un montón de definiciones y depende mucho del contexto en el que lo estés usando, pero digamos, la ley no tiene una definición de corrupción. En la ley no vas a encontrar tú, corrupción es ta, 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 ta. ¿Sí? Okay. ¿Qué pasa con la ley? La ley prevé supuestos que pueden ser sancionados y que se asocian a la corrupción. Entonces encontramos como un catálogo de conductas y son un montón de conductas. O sea, no es una sola conducta. Muchas veces la gente piensa, por ejemplo, corrupción son las mordidas, Sí. ¿no? Los sobornos que decimos, que es una de las conductas que se asocia con la corrupción, que se llama cohecho en la ley. Sí. Pero no nomás es eso, ¿no? De repente también, oye, es que el vecino del trabajo trabaja en el gobierno y jala tal recurso para su casa, ¿no? A veces son cosas bien sencillas de la obra. Sí. Oye, a fulanito le consiguieron trabajo y ni tiene el perfil, por ejemplo, ¿no? Para ocupar ese puesto. Y ya un poco más a detalle, oye, pues está licitación que salió por ahí para algún conocido. Entonces, son muchas las conductas que están asociadas con corrupción, por eso el problema de definirla y por eso la ley mejor no se mete en broncas con una sola definición, sino que enlista por ahí. Entonces, son muchas, ¿no? Y muchas veces la gente ni se imagina. Podemos tener definiciones por vía administrativa y vía penal. Y de eso va a definir pues el tipo de sanción y el tipo de procedimiento, pero pues para sintetizar un poquito, aquí en Sonora tenemos la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, que es una ley ahí más o menos nueva. Había leyes anteriores, ¿no?, en esta materia, pero esta justo es del 2022. Y ahí señala las faltas administrativas que se asocian a la corrupción. Entonces dice, bueno, hay 13 por ahí fracciones en un artículo que te dicen lo que es una falta no grave, que de repente estas faltas no graves pues son relacionadas con la actividad de los servidores públicos, cosas muy sencillas, ¿no? Digamos de desaseo administrativo. Sí. Y luego señala 17 supuestos de faltas graves, y ahí entran ya otro tipo de acciones que tienen consecuencias más importantes de tipo administrativo, y ahí entra, por ejemplo, ocultar patrimonio, ¿no?, en una declaración. Para un servidor público, pues sí, eso ya se considera grave. Algún conflicto de interés, en las asignaciones, en las licitaciones, pues alguna intervención. También entra ahí lo que es el soborno, lo que es el peculado, que es cuando distraen bienes públicos para fines particulares. Entonces están esos 17 supuestos. Luego hay esos de faltas administrativas graves y no graves son para servidores públicos. Entonces, ¿quién puede cometer eso? Quien es servidor público solamente. Entonces nosotros los ciudadanos que no ejercemos en el servicio público,
Hay otras conductas que son las que nos aplicarían, porque no es la misma pues estar detrás del escritorio que en la calle, ¿no? Como ciudadano en el sector privado o en donde sea que nos desempeñemos. Entonces hay 7 supuestos de faltas de particulares que ahí sí es donde nosotros tenemos que poner atención. Bueno, no vaya a ser que yo esté incurriendo eso, que son a veces hasta obvias, ¿no? Pues no dar un soborno, no ofrecerlo, ¿no? Como ciudadano, no intervenir, por ejemplo, ahí las personas, ¿no? Que luego buscan palancas y alardean ahí que pueden hacer o no hacer esto con alguna influencia, pues ese tipo de acciones. Y hay un supuesto que menciona ahí de faltas de particulares en situación especial. Ahorita en las campañas, por ejemplo, oye, échanos la mano con la campaña. Cuando quede fulana persona de presidente municipal, yo voy a ser regidor y ahí te voy a gratificar con algo. Entonces ahí hay una situación especial. Bueno, soy un particular porque no soy servidor público, todavía no ganamos, es un futuro incierto, pero ya ando adelantándome, ¿no? Entonces está ese supuesto en la ley de responsabilidades. Sí. Y esas son responsabilidades administrativas, ¿sí? Las responsabilidades administrativas no te llevan a la cárcel, que luego la gente también piensa, bueno, una sanción, siempre pensamos en la cárcel, ¿no? Sí. Hay otros tipos de sanciones, inhabilitar a alguien para que no trabaje en el servicio público, destituirlo de su puesto, multas. Entonces, estas sanciones corresponden a las responsabilidades administrativas. Y ya lo más grave lo vemos como un delito y está en el Código Penal para el Estado de Sonora. Entonces ahí en el código pues hay 13 tipos penales, llamamos, ¿no? ¿Qué es un tipo penal? Pues es una conducta que está descrita en la ley, que puede ser lo que puede ser un delito, pues. Y ahí entran las conductas de mayor gravedad, ¿sí? Cuando ya un hecho de corrupción tiene una mayor trascendencia, ya el legislador, pues los congresos lo que definieron fue que eso ameritaba una sanción más grave que pudiera ser incluso la cárcel, ¿no? Okay. Entonces, por eso la materia penal, digamos, sería la más grave de las dos, pero los hechos de corrupción, pues habrán que analizarse la autoridad correspondiente y determinar si corresponde a uno u otro tipo de sanciones. Esto, pues, es un montón de información, o digamos, es bueno y es importante que lo conozcamos como ciudadanía, de repente que nos pongamos ahí a dar una revisada y ver qué conductas son, pero en realidad no tenemos la obligación como tal de clasificarla nosotros. Claro. Ajá, la corrupción, pues lo que ocurre a veces es que no la vemos, pero huele mal, ¿no? Entonces me pasó algo cuando estaba haciendo un trámite y así como que no me convence, no me gustó, o está raro, ¿no? Lo que estoy viendo en la administración pública. ¿Por qué me pidieron, y a fulanito, adelante o por una licencia o algo? Ajá, nomás me agarran pagos en efectivo, a fulanita persona le cobraron distinto que a mí me piden estos requisitos y estoy en la misma situación que otro. Entonces, de repente a veces nos pasan esas situaciones. Lo importante aquí, o digamos el llamado a la ciudadanía, pues es a denunciarlas. A lo mejor yo no sé cuál de las conductas es, ni sé si es responsabilidad administrativa o penal, pero lo que sí debo de saber a dónde denunciar. Y aquí me gustaría como pasar el dato, ¿no? Para las personas que nos escuchan. Claro. Es muy importante denunciar, porque ahorita decíamos, todos identificamos corrupción en el ambiente, ¿no? Claro. Se percibe que hay corrupción. Pero en Sonora, en promedio, fíjate, en el 2023, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, 82.5% de quienes se identifican como víctimas de corrupción no presentaron una denuncia. Eso es grave. Son 8 de cada 10. Entonces, luego reclamamos a la autoridad que no hay acciones, pero pues la autoridad que dice, oye, pues aquí me llegaron 2 y tú estás viendo que pasan con 10 personas. Entonces, este fenómeno que es la cifra oculta se ha mantenido así, al menos INEGI, por ejemplo, lo registra de 2017. En su punto más alto estuvo en 93.3 en el 2021, ahora sí. Estamos en 82.5, pero pues a fin de cuentas son 8 o 9 personas por cada 10 víctimas que no denuncian. Entonces, cuando nosotros identifiquemos, pues lo importante es denunciar. Hay 2 autoridades, digamos, a grandes rasgos aquí en el estado que nos pueden auxiliar con eso. Las faltas más graves que corresponden a los delitos le competen a la Fiscalía y tenemos la Fiscalía especializada anticorrupción. Sí. La gente piensa que tiene que ir. Claro que si pueden ir, pues adelante, ¿no? Se permite presentar una denuncia. Sí. Está en Hermosillo, por ejemplo, por ahí en el Boulevard Quintero Arce, ¿no? Casi con Colosio. Esa es una opción, sí. Pero también puedes enviar tu denuncia por vía correo electrónico. La Fiscalía proporciona el correo
anticorrupción@fiscalía.sonora.gov.mx. Uno redacta un correo electrónico y eso es tan válido como ir a presentar la denuncia. Entonces a veces pensamos que es como muy complejo, lo puedes hacer desde tu casa, desde tu celular, en el trabajo. Y tienen también la Fiscalía Anticorrupción el teléfono 6621-980430. Entonces uno puede hacer una llamada y son medios válidos para presentar una denuncia. Estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción. Claro. La Secretaría de la Contraloría del Estado tiene todavía un mecanismo más sencillo, diría yo, una aplicación para el celular y tiene el sitio de internet también. El sitio es denunciaapp.sonora.gov.mx y ahí podemos presentar quejas, denuncias o reconocimientos, ¿no? Porque se vale también reconocer buen trabajo de servidores públicos, así es. Entonces, ese es uno de los mecanismos que tiene la Contraloría. También podemos acudir presencialmente, que está en el centro de gobierno, a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, por ahí en el segundo piso, ¿no? En el centro de gobierno. Tienen un teléfono para presentar denuncias, es el 800-466-3786 y tiene un correo electrónico también, ¿no? Que es denunciaapp, ¿no? denunciaapp@sonora.gov.mx. Y además la Contraloría, cuando nosotros vamos y hacemos trámites, vamos a encontrar buzones transparentes. Por ahí hay una cajita de acrílico con algún letrero, presenta aquí tu denuncia. Entonces también es válido redactarla en el lugar. Oye, me acaba de pasar y antes de que se me olvide, voy saliendo de, por ejemplo, ¿no? La agencia fiscal y detecté esta situación y antes de que se me olvide y aquí anoto el número de caja, el número de servidor, el nombre del servidor público y lo que me sucedió y se presenta ahí en el buzón. Puedes dejar un mecanismo de contacto y después ya se le da seguimiento a eso. Entonces también es válido presentar la denuncia y por correspondencia, ¿no? Enviarla por correo, que no es tan común que lo usemos. Ahí mismo a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas. Entonces, pues lo importante es denunciar, digamos, cerrando con esto. Las conductas son muchos los supuestos que puede haber. No es necesario que nosotros hagamos esa clasificación. Solamente cuando yo denuncio, a quién estoy denunciando, que se puede identificar el servidor público, su nombre, que es algo que no habituamos a hacer, preguntarle a la persona que me atiende, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu puesto? ¿No? La persona que me está atendiendo en el servicio público. Claro, está obligada a decirte, y describir, ¿no? Tal día estaba en tal agencia, estaba en este horario y venía a hacer este trámite. La persona que se identificó con este nombre me dijo esto, sucedió esto otro, me pidieron que hiciera tal cosa. Y obviamente si hay elementos que acompañen a esto, pues qué mejor, ¿no? Lo grabé en video, tomé una foto, tenía grabando audio, hay una cámara de vigilancia, se puede pedir, entonces no es una obligación, digamos, si no tengo como tal la foto, el video, pues igual puedo presentar mi denuncia, pero todos los elementos que ayuden, pues claro que son bienvenidos y facilitan a que se tramite mejor esa denuncia. Muy bien. Pues bueno, Manuel, todavía nos tomaría tiempo platicar de la corrupción, cómo denunciar y demás. Pero bueno, ¿cómo te podemos buscar a ti en redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Sí, en Instagram, proyecto.ddhh y en Twitter, @proyectoddhh, ¿no? En las redes de Proyecto de Derechos Humanos, ¿no? Que es esta organización ahí con la que estoy colaborando. Muy